Está con nosotros el doctor Miguel Díaz, el director del Hospital Rawson. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Me imagino que preocupado por todo lo que está pasando y por estas variantes del coronavirus que han llegado a Córdoba también, ¿no? Sí, preocupado y ocupado más que todo para dar respuesta a esta situación también, ¿no? Lo invito a que compartamos la siguiente nota porque estamos en contacto con la viróloga argentina que trabaja en el Reino Unido, la doctora Jessica Levingston. Doctora, el gusto de saludarla. Buenas noches. ¿Cómo le va? Aquí Petete Martínez. Buenas noches, gracias por invitarme. El gusto de tenerla con nosotros. Doctora, la primera pregunta que le queremos hacer tiene que ver precisamente con las características que tiene la variante del Reino Unido, si usted pudiera especificarlas. Sí, una de las características es que la proteína de superficie, que es la proteína que se asocia a la proteína en la célula del cuerpo humano, que permite que el virus entre dentro de la célula e infecte, tiene una pequeña variación y esta variación modifica el mecanismo de infección del virus. Y lo que se ha estudiado anteriormente es que aumenta la transmisibilidad, o sea, esta nueva variante es más contagiosa y ahora se sabe que también es más mortal, alrededor del 64% más mortal. Bueno, o sea que es más contagiosa y más mortal. La patología que desarrolla es más mortal porque hay más casos o porque desarrolla casos más graves. Esa es una muy buena pregunta que se está investigando. Por ahora se sabe que, primero, como hay más contagios, hay más gente que tiene que ir al hospital y que tiene casos severos y, por ende, más mortalidad. Y también se sabe ahora que, comparando la cepa original la variante original con la variante nueva, que es el estudio que se publicó esta semana, se compararon alrededor de 50.000 muestras de pacientes que dieron positivo para la variante original comparado con la variante nueva, que se llama B1, y se comparó la mortalidad. Se vio que aumentó entre un 34% y un 104%, dependiendo de las edades y si había comorbilidades o otras características, lo cual da un promedio de 64. Y esto quiere decir que de cada 1.000 personas que tienen un test positivo de COVID, si estadísticamente existe la posibilidad de que mueran 2 con la variante original, con esta nueva variante este número aumenta a alrededor de 4. Doctora, usted decía también esta mañana que ha descendido la edad de los pacientes que terminan internados con respirador o en terapia intensiva, ¿no? Sí, lo que se está estudiando ahora es importante recalcar que no hay que hacer asociaciones a veces, que situaciones estén ocurriendo al mismo tiempo no quieren decir que una esté causando la otra. Entonces se está estudiando si esto se debe a la nueva variante o si hay otras características. Doctora, ¿qué pasa con las vacunas y la variante del Reino Unido? ¿La vacuna sigue siendo eficaz? La buena noticia es que hay diferentes vacunas que funcionan con diferentes mecanismos y diferentes tecnologías, y las que se han probado con esta nueva variante tienen una eficiencia un poco menor, pero aún siguen protegiendo. Y esto es muy importante porque aunque se reduzca 10% la efectividad, aún siguen protegiendo. Bueno, eso es verdaderamente importante. ¿Podría establecer usted un paralelismo entre la variante del Reino Unido y la de Manaus? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Se sabe que las dos tienen variaciones diferentes, pero en la proteína de superficie. La de el Reino Unido, el cambio que existe está más relacionado con la unión de esta proteína a la proteína en la membrana celular humana, y la de Manaus está más relacionada a la unión de esta proteína a diferentes anticuerpos, y la teoría es que esto podría modificar la respuesta del sistema inmune. De hecho, ensayos en laboratorio han demostrado que esta mutación, este cambio en este bloque de la proteína, en esta parte de la proteína, produce un cambio en la respuesta inmune. ¿Los síntomas que genera la variante del Reino Unido son los mismos que ya conocemos? Son similares, se está estudiando si se encuentran algunas características diferentes o si afecta a diferentes grupos.
Doctora, y la última pregunta que quiero hacerle. Usted está allí en el Reino Unido y varios países de Europa han suspendido por reacciones adversas la vacuna de Oxford AstraZeneca. Me gustaría una impresión o una opinión suya. Primero, no son reacciones adversas. Hoy han dicho oficialmente la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, que no hay una relación entre estos casos y la vacunación, que de hecho si uno agarra una población al azar, un grupo de personas al azar y mide la cantidad de efectos de casos que hay de hipertensión o de trombismos, el número es más alto que en los 30 millones que se dieron la vacuna, que creo que es alrededor de 37 casos de trombosis en total. Pero es importante que esto se está analizando cada semana. Cada vez que aparece uno de estos casos, se analiza, se reporta, que es lo importante. El estudio de estas vacunas no ha terminado, se siguen estudiando y se van a seguir estudiando. Y eso es importante, que ni bien aparezcan uno de estos casos, los organismos y los entes independientes se junten para investigar esta información. En el Reino Unido no ha parado, la vacunación ha continuado. De hecho, ahora el problema es que no han llegado las suficientes dosis, así que se va a atrasar la vacunación un poco. La gente está bastante enojada con respecto a esto, especialmente la gente menor de 50 años que está esperando la vacuna. Y en el resto de Europa, en algunos países ha parado, pero comenzaría nuevamente muy pronto. Doctora, ahora sí la última pregunta. ¿En qué estado está hoy la pandemia, la marcha de la pandemia en el Reino Unido? Tenemos ya 4 millones de casos, más de 4 millones de casos y 125.000 muertes en total desde que comenzó la pandemia. Estamos en una cuarentena absoluta, solo los negocios esenciales están abiertos como el supermercado o las farmacias, y esto va a continuar hasta mayo probablemente, hasta que diferentes grupos tengan acceso a la vacuna. Y hay ahora 6.000 casos por día, pero en diciembre, debido a esta nueva cepa, ya que habían variante, ya que habían cambiado las reglas en el Reino Unido y la gente se relajó bastante, llegamos a tener 30.000 casos por día, hasta 80.000 casos por día. Doctora, gracias por su tiempo, muy gentil, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes por informar. Creo que es importante educar a la gente y que tengan información real y que puedan entender qué es lo que está pasando. Muchas gracias, Jessica. Jessica Levingston, viróloga argentina desde el Reino Unido. Tenemos una producción especial en la noche de Futuro Imperfecto. Del Reino Unido nos vamos a ir al norte de Brasil, a la ciudad de Boa Vista, muy cerca de Manaus. Está con nosotros el doctor Luis Galán, infectólogo colombiano que trabaja allí. Doctor, el gusto de tenerlo con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, el placer es todo mío. Gracias por la invitación, Jorge. Doctor, ¿qué características tiene la variante de Manaus para que la gente lo sepa aquí en Argentina? Bueno, la participación de la doctora Jessica fue importante y ya me facilita mucho lo que voy a decir. Pero como ella dijo, existen unas mutaciones. Todos los virus van generando mutaciones, pero en la proteína que este virus usa para entrar, para penetrar en la célula humana, genera unas mutaciones, particularmente una tríade. Son 3 mutaciones juntas que se comparten igual que la variante de África del Sur, pero en particular la E484K, que también es presente en la variante del Reino Unido. Ellas facilitan la transmisión, están relacionadas con un drible, más resistencia al sistema inmunológico y coloca de cierta manera en jaque la acción de algunas vacunas, a pesar de que, como la doctora dijo, todo día hay un número importante de publicaciones, todo día hay que acompañar, porque en un primer momento se dijo que podría estar afectado. Los últimos reportes preliminares dicen que las vacunas, como la doctora faló, que son de varios tipos, aún son eficaces y tenemos la fe de que así sea, porque la única manera de controlar esta pandemia es a través de la vacunación. Y quería llamar la atención que la P1 es la variante que está predominando en el Brasil. Hoy estamos en el peor momento de la pandemia, desde la primera ola, estamos en la segunda ola, con un promedio de muertes
el promedio de la última semana está por encima de 2.000 muertos al día. Es la primera vez que eso acontece o que eso pasa. Eso fue ayer. Y no existe una medida de restricción clara, porque continúan las aglomeraciones, continúa el negacionismo frente al uso de máscaras, continúa la promoción de un tratamiento precoz que está claro que científicamente no tiene ninguna eficacia, y el colapso en la red pública y en la red privada es evidente. Más de 20 de los 27 estados con el Distrito Federal están con una tasa de ocupación de unidades de terapia intensiva por encima de 80, algunos por encima de 90%, y como dije hoy de mañana, tomé una muestra local aquí en Roraima de 30 camas de UTI, 70-80% son ocupadas por personas menores de 55 años. Eso es lo que hemos visto con esta variante B1, que el perfil de las personas que están enfermando no es el mismo de la primera ola, que eran más personas con otras enfermedades, comorbilidades, personas ancianas de la tercera edad. Estamos viendo personas muy jóvenes con enfermedades graves, con evolución rápida para síndrome respiratoria aguda grave, que necesitan de terapia intensiva y que muchas veces tienen evolucionan para la muerte, ¿no? Que fallecen. Eso hemos visto. Otra cosa que no puedo hablar de mañana, pero voy a aprovechar ahora, es que, y eso tiene que ser estudiado, hay una mayor proporción de personas, de mujeres embarazadas, puérperas, que también están siendo víctimas de esta variante, y que debe ser estudiado de ver si hay algún tipo de relación con el embarazo, con el puerperio. No sé si la doctora me está escuchando, si tienen algo allá en relación a la variante del Reino Unido con este tipo de perfil demográfico de las personas o las mujeres embarazadas. A ver si Jessica puede aportar algo. Jessica. Es un muy buen punto. No hemos encontrado información que indique directamente al grupo de mujeres embarazadas, pero sí afecta más a grupos étnicos, lo que aquí en Inglaterra se llama BAME o BAME, que serían personas de color, de asiáticos y de la zona del Middle Eastern. Ese es el grupo que tiene el peor, los síntomas más severos y los peores síntomas, diría. Qué buen aporte. La verdad que para nosotros es un placer estar uniendo el mundo a esta hora. En el norte de Brasil, en Manaus, el doctor Galán y la doctora Levingston en el Reino Unido. Así que muchísimas gracias por estar compartiendo esta charla. Vuelvo con el doctor Galán para consultarle. Bueno, Manaus vivió el peor momento ya, ¿no? Pero estamos viendo que ahora el estado más poblado, el estado de San Pablo, que tiene 46 millones de habitantes, tiene prácticamente todas las camas colapsadas. Hoy murieron en Brasil personas que no tuvieron acceso a una cama de terapia intensiva. ¿Qué es lo que está pasando? La gente no respeta las disposiciones. Sabemos que el gobierno nacional, que el presidente Bolsonaro jugó en contra de la pandemia, la subestimó, pero los gobernadores estaduales tampoco pueden bajar una línea para que la gente acate las indicaciones, porque vemos a todo el mundo en la calle en Brasil, doctor Galán. Sí, hasta ahora la concientización es poca. La adherencia, la adhesión de la población a las medidas restrictivas de aglomeración es poca. Creo que hasta los eventos deportivos ayudan con eso, porque continúa habiendo juegos de fútbol y de una manera u otra, aún con restaurantes abiertos hasta las 8 de la noche, supermercados, shopping hasta ciertos horarios. Yo creo que eso promueve la aglomeración, evita que las personas se abstengan de mantener ese distanciamiento social. Hay un negacionismo por parte del gobierno en relación a lo que ya comenté anteriormente, uso de máscara, distanciamiento, el hecho de promover un tratamiento precoz, ineficaz. Y no puedo dejar de mencionar que el ritmo de vacunación es lento. Claro. Ya, es un Brasil con una población, digamos, bien importante, una población por encima de 200 millones, que apenas ha vacunado a 5%
de la población. Entonces, al ritmo de tortuga que se estaba vacunando, el surgimiento de variantes va a ser un problema cada vez mayor. Ya circulan 4 variantes. Además de la P1, que es la que surgió en el Amazonas, está la de África del Sur, está la del Reino Unido, hay una P2 que apareció en Río de Janeiro, y hoy estaba leyendo de una nueva variante que está en investigación, que parece ser una combinación de mutaciones y que puede colocar en riesgo la eficacia aún más de las vacunas disponibles. Bueno, qué preocupante, ¿no? Qué preocupante. La sensación es que lo peor en Brasil no ha pasado, que esto se puede seguir agudizando, que el pico de la segunda ola no terminó. No, el pronóstico al paso que vamos es que ese promedio que yo hablé de más de 2.000, en poco tiempo llegue a 3.000 y que hoy tenemos 285.000 muertos y que de pronto hasta el mes de junio eso se duplique. Al ritmo que va, hasta 500.000 de muertos si no se toman unas medidas más drásticas e inclusive una fiscalización más rígida a la población. Yo no sé si la Otra doctora... cosa que también, Sí. disculpa Jorge, que creo que es bueno que hablemos. El personal de salud se está enfermando, el personal de salud está muriendo. Ese es no es aquí solamente, es en América Latina, en el mundo todo. Y se cansa, ¿no?, de ver que está trabajando en la línea de frente y que las personas continúan haciendo exactamente lo contrario a la recomendación. Muy buena reflexión, doctor, muy buena reflexión. Yo no sé si la doctora Jessica Levingston le quiere hacer alguna pregunta a su colega allí en el norte de Brasil. Los dejo a los dos para que se hagan alguna pregunta vinculada con el avance de la pandemia. Un placer, doctora. Un placer, mucho gusto. Quería preguntarle el tema de la vacunación, porque aquí el Reino Unido tiene 68 millones de habitantes y ya han vacunado a 25 millones y va por etapas. Ya se han vacunado hasta la mayoría de los mayores de 70 años y el personal de salud. Los profesionales de la salud tuvieron obviamente prioridad. ¿Cómo es la situación en Brasil? Acá el plan de vacunación fue semejante. Comenzó por el personal de salud, después con la población por encima de 80 años, ahora está ya para la población por encima de 60 años, pero el ritmo es muy bajo, ya 220 millones de habitantes, apenas 10 millones que han tomado la primera dosis, porque sabemos que de las vacunas que se están aplicando acá, que es la Oxford, AstraZeneca y principalmente la Sinovac o Coronavac, 10 millones apenas de personas tomaron la primera dosis y una minoría, menos del 2-3% ha tomado la segunda dosis, lo que determina un ritmo bien lento, y al paso que vamos, así no se va a llegar al 50% en menos de un año. El ritmo de la vacunación y el surgimiento de nuevas variantes está colocando en grande peligro la salud del país y de toda la región y tal vez del mundo, en cuanto no haya restricciones de viajes intermunicipales, interdistritales, internacionales. Esto la tendencia es empeorar. El pronóstico es sombrío aquí. El presente está muy malo y el pronóstico de seguir así es peor. La verdad Estoy absolutamente de acuerdo con los puntos que mencionaba. En el Reino Unido tenemos un poco la fortuna de que los políticos aprendieron del error al principio de negar la existencia de la pandemia, hasta que Boris Johnson, nuestro ministro, se enfermó y lo sufrió él mismo, y luego cambió su metodología y sumó en su gabinete más científicos y médicos. Entonces ahora se toman otras medidas. Por ejemplo, las fronteras están cerradas, semicerradas, hay que hacer cuarentena y testeos, lo cual da un poco de esperanza a que al menos el país pueda salir de esta pandemia lo antes posible. Doctora Jessica Levingston, doctor Galán, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlos, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias Jorge, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad, doctora. Un abrazo y tenemos mucho trabajo por delante. Sí, sobre todo para educar a la gente. Creo que el mensaje es pedirle a la gente que entienda que el virus no se reproduce por sí mismo, necesita entrar a la célula y no permitan que el virus use su cuerpo para reproducirse.
mantengan el distanciamiento social, usen el tapabocas, lávense las manos. Gracias a Y los dos. esperen su momento para vacunar. Sí, exactamente. Un gusto. Muchas gracias a los dos. La verdad que ha sido muy gratificante tener estos dos profesionales. Estamos aquí con el doctor Miguel Díaz, un hombre de dilatada trayectoria y experiencia, el director del Hospital Rawson. Hemos estado escuchando detenidamente todo. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos con usted, doctor, pero la verdad que uno queda preocupado después de escuchar esto, ¿no? Preocupado y la verdad que han dicho cosas muy claras y creo que es el camino a seguir, ¿no?